¿Qué es una idea? Una idea es algo que puede nacer en tu mente, pero, lamentablemente, nunca se materializará ni verá la luz si no haces nada al respecto. Hoy les contaremos sobre una persona que demostró con su trabajo que una idea, con un gran deseo, puede convertirse en realidad, apareciendo en este mundo como fruto de una gran fe en sí mismo y en sus habilidades. Nuestro héroe nació el 24 de febrero de 1955, y su vida no empezó fácil desde el principio. Desde muy temprana edad, su madre biológica lo abandonó y lo dio en adopción, pero el chico no estuvo mucho tiempo sin hogar, y, después de un tiempo, encontró una nueva familia. Fue adoptado por el matrimonio conformado por Paul y Clara Jobs. No podían tener hijos propios, así que decidieron tomar a un niño ajeno y criarlo como suyo. Al llegar a su nueva familia, Clara y Paul le dieron al hijo adoptivo el nombre de Steve. Sorprendentemente, desde su infancia, Steve era un niño dotado, combinando de manera única una increíble audacia, curiosidad y un potencial de exploración increíble. El tiempo pasó y Steve creció como cualquier otro niño, pero cerca de los 12 años, él mismo y sus nuevos padres comenzaron a darse cuenta de su enorme interés por la electrónica, y un día mostró su deseo de ayudar al profesor de física al armar un sensor de frecuencia eléctrica para el laboratorio. Para muchos, estas son solo palabras desconocidas, incluso en la edad adulta, pero Steve ya mostraba interés por ello en ese momento. La única dificultad a la que se enfrentó fue la falta de recursos. No tenía todas las piezas necesarias a su disposición. La mayoría de nosotros simplemente abandonaría esta empresa, pero no nuestro héroe. El chico encontró una solución bastante inusual. Tomó la guía telefónica y simplemente llamó a William Hewlett. Tal vez muchos de ustedes, al escuchar este nombre, comprendan. La persona al otro lado del teléfono era el CEO de la conocida empresa HP. ¿Puedes imaginarlo? Un niño de 12 años no se intimidó, reunió valor y llamó a alguien que podría simplemente reírse en su cara y terminar la conversación sin siquiera escucharlo. Pero Steve logró sorprender a William. Después de 20 minutos de conversación, envió a un conductor al chico con todas las piezas necesarias, considerando su diálogo muy interesante. Y cerca del verano, Steve fue a hacer una pasantía en HP por invitación personal de William. Incluso en la escuela, hizo amistad con alguien con intereses similares, y juntos se dedicaban a su pasión. La electrónica los unió en un proyecto común donde ambos Steves, Jobs y Wozniak, podían soldar durante horas. Más tarde, ambos asistieron a conferencias y realizaron prácticas juntos en HP. Después de terminar la escuela, Wozniak se unió a la compañía como ingeniero. Cualquiera que ame su trabajo se sumerge en él por completo, entregando su alma, todas sus fuerzas y tiempo, soñando con algo. Wozniak soñaba con la idea de crear su propia computadora personal. Por otro lado, Jobs siguió otro camino y no se unió a la empresa donde trabajaba su amigo. Se unió a Atari, pero como diseñador de videojuegos. Sin embargo, el entusiasmo del chico se desvaneció rápidamente. Nuestro Steve decidió irse, simplemente dejándolo todo. Mientras tanto, eligió el camino del autoconocimiento y se fue a la India con sus amigos hippies. Como él mismo dijo más tarde, esos fueron los días en que todo se volvió aburrido, cuando quería tomar un boleto de ida y desaparecer de todo. Fue ese periodo de renacimiento, vitalmente necesario para nuevas energías e ideas frescas. Wozniak, por su parte, se quedó en los Estados Unidos y se convirtió en uno de los fundadores del Homebrew Computer Club, conocido solo en círculos de aficionados a la radio. Pero los esfuerzos de Wozniak no fueron en vano. En 1975 logró crear lo que tanto había anhelado, el primer prototipo de una computadora personal que fue mostrado con orgullo por la compañía con la que se había asociado desde sus días escolares. Sin embargo, lamentablemente, y para gran decepción, las cosas no salieron como se esperaba, y su creación no fue aprobada. Esto entristeció mucho a Wozniak, pero se esforzó por no detenerse, y se acercó a Atari, donde su amigo solía trabajar como diseñador. Pero para su mayor desilusión, la compañía también rechazó a Wozniak, considerando que su invención no era rentable y no generaría ganancias. Según recordaba Wozniak, las personas siempre tienen la tendencia a dudar de algo nuevo. Mi invención en ese momento no fue una excepción, después de fracasar debido al simple miedo de las personas que prefieren la estabilidad que proporciona ingresos constantes y rechazando las novedades. Steve Wozniak se quedó sin nada. Por supuesto, ya no podía trabajar en esas compañías, ya que no veía sentido en ello. Su creación de varios años simplemente fue ridiculizada.
No se sabe cómo hubieran evolucionado los eventos, pero justo en ese momento, cuando Wozniak estaba abatido y humillado, nuestro hijo pródigo y hippie en uno regresó de la India. Por supuesto, lo primero que hizo fue visitar a su compañero Wozniak, quien le contó sobre sus éxitos junto con el fracaso de su creación. Esta noche reflexionaron durante mucho tiempo, analizando todas las opciones y finalmente, con valentía, Jobs propuso seguir su propio camino e independiente, fundando su propia compañía. Fue en ese momento que dos jóvenes desconocidos de las afueras comenzaron un nuevo camino en sus vidas, y como se revelaría muchos años después, fue el camino hacia el éxito. El 1 de abril de 1976, Steve, reflexionando y recordando su tiempo en la India, enumeraba diversas opciones de nombres mientras estaba con sus amigos en su casa. Y como Jobs se había interesado en la dieta de la manzana después de regresar de la India, sugirió llamar a la compañía Apple. La genialidad de Jobs no falló. Entendía claramente que la primera letra en el nombre los posicionaría por encima de Atari en la guía telefónica. En ese momento, Internet no era relevante, y la guía telefónica era el medio de comunicación entre las personas y las compañías. Fue entonces cuando se diseñó el primer logotipo de la compañía, que representaba a Newton sentado bajo un manzano. Pero todo esto solo existía en papel. Lo que necesitaban era un producto que fuera la culminación de su creación. Y ese primer producto fue el desarrollo de la primera computadora personal de Wozniak, la misma que HP y Atari habían rechazado en su momento. Apple I, así se llamaba la creación. Fue el primer sacrificio serio en la inversión de Jobs, por lo cual tuvo que vender su querida camioneta. Al final, los chicos tenían $1,300 en sus manos, que se convirtieron en una inversión muy importante y útil para su primer producto. Todos tienen que empezar en algún lugar, y lo más importante es que si vas a empezar, definitivamente no es al aire libre. En ese momento, el equipo no tenía otras alternativas, por lo que decidieron utilizar la casa de Jobs como su primer lugar de trabajo. Steve vivía con sus padres en ese entonces, y su madre, Clara Jobs, no se quedó atrás e incluso se unió al equipo de su hijo, desempeñando el papel de secretaria y contestando llamadas, lo que añadía prestigio y daba la apariencia de una organización seria a su empresa. Cada empresa es una lucha constante contra los competidores. Nuestro trío se enfrentó a su primer competidor, el Atari 8800. Se ensamblaba manualmente y tenía interruptores que se utilizaban para ingresar comandos. Las respuestas resultantes eran una combinación de luces en el panel frontal. Cuanto más complicada fuera la tarea, más interruptores se requerían. A veces, la cantidad de interruptores llegaba a 100 o más. En caso de error, el usuario obtenía resultados incorrectos en los cálculos y tenía que comenzar desde cero. Pero en aquellos tiempos, esa máquina de computación era perfecta para científicos y para cualquiera que quisiera tocar el futuro. Por su parte, el Apple I superaba a su competidor al menos por tener un teclado para la entrada de datos y una pantalla en la que se podían ver los resultados obtenidos. Aunque suene curioso, uno de los primeros prototipos del Apple I fue ensamblado directamente en la habitación de Steve, de manera improvisada. No se utilizaban máquinas grandes ni equipos de simulación, solo la habitación, las manos, la inteligencia y la imaginación de nuestros genios. Pero, ¿dónde vender este dispositivo milagroso? Fue entonces cuando se enfrentaron a sus primeras dificultades. Nadie quería comprar su novedad. Cualquier tienda a la que llevaran su producto se negaba a aceptarlo, excepto un vendedor en una pequeña tienda que accedió a tomarlo solo para venderlo. Pero sorprendentemente, el nuevo invento se agotó en solo una semana. Fue en ese momento cuando los chicos se dieron cuenta de que necesitaban más espacio para su creciente producción. Decidieron mudarse al garaje de la casa de Jobs. La computadora Apple I se vendía por $666.66. Ese número fue elegido de manera intencional. Era una especie de travesura de Wozniak. Pero en todos los aspectos relacionados con las ventas, Jobs era el principal responsable. Las primeras 100 computadoras se vendieron a clientes locales, lo que se convirtió en una contribución significativa para el primer presupuesto de Apple. Sin embargo, para el crecimiento de la compañía, se necesitaban nuevos recursos que escaseaban catastróficamente. Jobs también se encargó de esto. Wozniak y el equipo se ocupaban principalmente de la producción y el aspecto técnico del proyecto. En cuanto a dinero y promoción, todos confiaban únicamente en Jobs. Hubo momentos en los que Jobs estuvo a punto de rendirse, incluso estuvo a punto de cerrar la producción, ya que no había fuentes de financiamiento. Jobs dejó de interactuar con las personas, pasaba días enteros encerrado en su habitación,
llamando a todos los bancos en busca de financiamiento, y todos, sin excepción, se negaron. Para cuando parecía que ya no quedaba esperanza, Steve logró encontrar a la persona adecuada que se convirtió en inversor, aumentando el presupuesto en otros $92,000 y obteniendo una línea de crédito de $250,000 del Bank of America después de un tiempo. El éxito crecía y cada miembro del equipo estaba satisfecho con el progreso. Jobs estaba extremadamente orgulloso de cómo se estaban llevando a cabo todas las ideas. Finalmente, las manos de Wozniak estaban libres. Ya no había nada que impidiera llevar a cabo todos los desarrollos deseados y sumergirse por completo en su pasión, sin restricciones presupuestarias. Así nació el Apple II en 1980. La modernización dotó al nuevo modelo de gráficos a color. Wozniak también agregó el controlador de disco DOS, un sistema operativo simple y un sistema de archivos. ¿Y qué decir? El flamante Apple II causó sensación. Fue este modelo el que convirtió a la compañía y a sus propietarios en millonarios. Finalmente, les abrió el camino a la bolsa de valores estadounidense. Pero la vida es impredecible. Donde hay ascensos, también hay caídas. En 1981, el avión de Wozniak se estrelló durante el despegue. Increíblemente, sobrevivió, pero tuvo que detener los desarrollos durante 2 años debido a su periodo de rehabilitación. La razón fue que Wozniak sufrió amnesia y no recordaba absolutamente nada de lo que había estado haciendo hasta entonces. Por su parte, Jobs no tuvo prisa por regresar al trabajo después de lo sucedido y decidió dedicarse a sus estudios utilizando un seudónimo falso. Sin embargo, en 1983 regresó a la compañía, donde reanudó su trabajo en proyectos innovadores. La emisión de acciones marcó un nuevo hito en el desarrollo de la compañía, pero también generó un sentimiento incómodo en Jobs. Esto se debía a que Steve era un líder por naturaleza, pero dado que los activos circulantes eran créditos, el consejo de administración limitaba su papel de figura líder y se comportaba como propietarios. El genial fundador de la compañía se convirtió en uno de los gerentes de la empresa. La característica más importante y distintiva de Steve es su energía increíblemente poderosa, capaz de motivar a un círculo de personas interesadas en un objetivo común, inspirar y transmitir todas sus ideas a todos. Steve siempre buscaba estar en una posición de liderazgo, lo que lo llevó al éxito en el proyecto Macintosh. El proyecto lo convirtió en un ídolo para muchos ingenieros, empleados y todos los que están involucrados en la industria. Una vez, la novia de Bill Gates contó que incluso él adquirió un Macintosh y lo usaba activamente. La creciente ideología de Steve, con un feroz deseo de crear un producto impecable, ejercía una presión enorme en todo el equipo de empleados. Él exprimía al máximo lo mejor de cada uno de ellos. Estaba completamente enfocado en su trabajo y en el éxito. Pasaba la noche en su oficina para no perder tiempo en viajes desde casa por la mañana. La tensión y la competencia en el mercado seguían aumentando, y a Jobs se le ocurrió la idea de contratar al exdirector de Pepsi, John Sculley, para ocupar un puesto directivo en Apple. Sculley era un exitoso ejecutivo que se había destacado como un excelente especialista en marketing. Pero precisamente esta idea resultó ser un error, ya que introdujo a un competidor en la compañía que no solo no compartía las mismas ideas de gestión, sino que también, bajo su influencia, el Consejo de Administración decidió despedir a Jobs en 1985. Después de la partida de Jobs de la compañía, las cosas no iban tan mal. El hecho de que quedaran desarrollos restantes de Steve, seguidos de 12 años de desarrollo y promoción de su propio sistema operativo, les permitió mantenerse a flote. El problema serio para la compañía fue la rápida caída de las acciones. Incluso hubo discusiones sobre qué gigante tecnológico adquiriría los restos de la compañía conocida por todos. Steve, en ese momento, tampoco se quedó de brazos cruzados. Dirigió todas sus fuerzas hacia la promoción de su nueva creación, la empresa Next, cuyo objetivo era el desarrollo de su propio sistema operativo y la creación de computadoras orientadas hacia la actividad científica. Les sorprenderá saber que, en ese momento, Pixar estaba bajo el liderazgo de nuestro genio. Fue entonces cuando el estudio lanzó éxitos como Toy Story y Monsters, Inc. El trabajo de Steve y la labor productiva de los altos ejecutivos llevaron a la compañía a alturas sin precedentes. Y el 20 de diciembre de 1996, Apple decidió adquirir Next por la asombrosa suma de $429 millones. Solo piensen en esas cifras. Pero con una condición. Esta compra implicaría automáticamente el regreso de Jobs a la compañía como CEO.
Bajo su liderazgo, comenzó una gran reestructuración del personal y de los desarrollos obsoletos. Siempre tuvo en mente que si no hubiera sido despedido de Apple, nunca habría experimentado un nuevo impulso y desarrollo en esas condiciones en las que no puedes estar seguro al 100%. Es una experiencia maravillosa que te brinda la comprensión de cómo avanzar correctamente hacia el éxito. El primer iMac apareció y fue presentado al mundo el 15 de agosto de 1998. Inmediatamente después, se desarrolló el conocido sistema operativo OS X. Un año más tarde, se presentó al mundo el iBook, con un diseño similar al iMac. Si lo ves ahora, parece bastante extraño, pero en aquellos tiempos era una novedad destacada de la compañía. La compañía revolucionó la industria musical en 2001, cuando presentaron al mundo el primer iPod y abrieron la tienda Apple Store. El reproductor se convirtió en el más vendido gracias a su diseño, su conveniente tamaño compacto y su facilidad de uso. Luego, en 2003, se presentó iTunes Store junto con el reproductor. Jobs fue el primero en proponer al mundo comprar música de forma individual y que se pudiera escuchar en cualquier momento tanto en la computadora como en el iPod. En ese momento, quedó claro para todos que la tecnología estaba dando un salto a un nuevo nivel, que brindaba una nueva experiencia en el uso de la tecnología. Steve cambió la forma clásica de entrada e interacción y propuso la entrada táctil. Y aquí estamos, llegando al momento más significativo en la historia de la marca. La presentación de 2007, en la que se presentó al mundo el primer iPhone. Un avance sin precedentes, un par de toques y tienes acceso a cualquier función que necesites. Esta presentación sigue siendo hasta el día de hoy un ícono del arte oratorio que muestra el talento de Steve. Un año después, en 2008, se presentó el MacBook Air. Delgado, ligero, suficientemente autónomo y, al mismo tiempo, con un cuerpo extremadamente resistente y con la famosa bisagra que permite abrir la tapa del portátil con un solo dedo. Steve no tenía la intención de detenerse ahí, y en 2010 se llevó a cabo la primera presentación del iPad. Agosto de 2011 se convirtió en el día en que la compañía se convirtió en la más valiosa del mundo. Solo este logro permitió a Steve anunciar al mundo su retiro del cargo. Había logrado todo lo que se podía desear. Pasó el timón de la compañía a Tim Cook, quien se convirtió en el presidente del consejo. En la actualidad, Apple es líder del mercado en todos los continentes. Solo en un trimestre del año 2019, los ingresos de Apple alcanzaron los $64 mil millones. Y es difícil encontrar a alguien en el planeta que no conozca esta marca. Steve Jobs y su creación están mostrando al mundo que no hay nada imposible y que, sin importar cuán difícil y tortuoso sea el camino hacia la meta, se puede alcanzar si te entregas por completo a tu sueño. En 2003, le diagnosticaron cáncer de páncreas, pero incluso en ese estado, dedicó la mayor parte de su tiempo a su amado trabajo. Steve murió aproximadamente a las 3 de la tarde el 5 de octubre de 2011, en su casa en California, debido a un paro respiratorio. Falleció rodeado de sus seres queridos, su esposa, sus hijos y su hermana. Según sus familiares, Jobs falleció en paz, y sus últimas palabras, pronunciadas horas antes de su muerte, fueron "Oh, wow", que traducido significa "Oh, wow". Al conocer la historia de esta persona, es difícil imaginar cómo un chico común llamado Steve Jobs pudo convertirse en un ícono del arte oratorio y en un genio de su generación para millones de personas en todo el mundo. Todo lo más genial nace originalmente en nuestra mente. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué hará cada uno de nosotros para convertir esos sueños en realidad? Amigos, escriban su opinión. ¿Cómo se sienten personalmente acerca de esta persona y su legado en general? ¡Hasta pronto!